Cuando escuchamos las palabras ciencia forense, nos llegan a la mente otras como criminalística, criminología, medicina forense, cadáver, muerte, putrefacción, destrucción, entre otras cada vez más morbosas. Pero si no conoces muy bien lo forense, es posible que no entiendas bien la diferencia entre una y otra. Pero no te preocupes, yo soy Axel, esto es Forense para Llevar y aquí te aclararemos todas tus dudas. En primer lugar tenemos el caso de las series de televisión forenses y policiales, como Bones, Dexter, NCIS, La Ley y el Orden Unidad de Víctimas Especiales, y las 38 temporadas del universo cinematográfico de CSI. Sí, las conté. En ellas se ve lo forense como algo lleno de ficción y fantasía, y pues esto está bien porque solo es entretenimiento en televisión. El problema es que se sabe muy poco sobre lo forense comparado con el gran volumen de series televisivas que hay. A esto se le conoce como efecto CSI. Básicamente es cuando esta ficción es lo único que la población conoce y se vuelve nuestro único punto de referencia. Se sabe que el efecto CSI puede alterar la manera en que nos comportamos frente a un delito. En Hong Kong se hizo este estudio donde se evalúa si el criterio del jurado estaba siendo afectado por las series de televisión. Una alteración en un testimonio o en un jurado puede ser muy grave en un caso penal. Y esto nos lleva a otro punto. En México no existen jurados. Quienes hacen la investigación en un lugar de investigación no son detectives. Y las pruebas no funcionan así. Es importante que conozcas que muchos de los servicios forenses y penales pueden ser diferentes en tu país o región, ya que en las series principalmente usan modelos estadounidenses. La palabra forense viene del latín forensis, que significa referente al forum. El forum es un foro, como lo conocemos actualmente, y esto hace referencia a los foros donde se reunían los antiguos romanos para discutir temas como política, religión, economía y por supuesto administración de justicia. Aquí se discutían los delitos del pueblo. Es por eso que actualmente se le llama forense a toda disciplina que preste su conocimiento al derecho y principalmente al derecho penal. Así es, la palabra forense no quiere decir muerte, ni cadáver, ni putrefacción, ni destrucción, ni tampoco hace referencia a los anfiteatros donde se hacía la necropsia antes. Porque lo forense no solo apoya en los delitos de homicidio o feminicidio, donde puede haber un cadáver, sino que entra en todos los delitos. La confusión generalmente viene de la especialidad forense más famosa, la medicina forense, que es una de tantas ciencias forenses, en plural, pero hay una muy buena diferencia entre ciencias forenses y ciencia forense, en singular. Primero vamos a ver cómo se estudian los delitos. Primero tenemos al derecho penal, que es la disciplina que se encarga de definir qué conductas son delitos y a perseguirlos. Por ejemplo, en la Ciudad de México se describe al delito de homicidio como aquel que prive de la vida a otro. El trabajo del derecho penal será acreditar que esta oración sea verdadera, es decir, que hay un aquel que cometió la conducta de privar de la vida a otra persona. Para esto vale mucho la pena buscar elementos que relacionan a las personas entre ellas, con un lugar de investigación y con una conducta principalmente. El derecho penal no puede hacer esta tarea solo, por eso le pide ayuda a las disciplinas forenses. Recuerda que es toda área de conocimiento que le preste su conocimiento al derecho. Estas disciplinas forenses se dividen principalmente en ciencias, técnicas, artes y oficios. Es decir que las ciencias forenses son parte de este grupo de disciplinas. Son aquellas ciencias que están prestando su conocimiento al derecho, como por ejemplo la genética, la química, la medicina, la antropología, entre muchas otras. Quienes laboran en estas ciencias son, o deberían ser, especialistas que primero estudiaron una licenciatura en su campo de conocimiento y luego se especializaron para laborar en lo forense. Es decir, un médico forense estudió medicina y luego se especializó en medicina forense. Una química forense estudió química y luego se especializó en química forense. Entre las técnicas, artes y oficios tenemos a la dactiloscopía, a la fotografía y a la cerrajería, por ejemplo. A las personas que se dedican a estas especialidades forenses se les conoce como peritos. Las y los peritos harán estudios dentro de su especialidad para aportar información al derecho según lo que necesite para acreditar su delito. Por otro lado tenemos a una ciencia muy especial, la criminalística. Este es otro punto de confusión muy importante, pues todas las personas tenemos al menos cierta noción de lo que hace un médico o un fotógrafo o incluso un químico, pero un criminalista como que no se nos viene a la mente exactamente qué. Además de que el nombre confunde, si se llama criminalística comenzamos a indagar, ¿estudia crímenes, estudia criminales? Y no, realmente ninguna de las dos. En términos sencillos, la criminalística es una ciencia que estudia hechos. Ahora seguro estás pensando dos cosas. Entonces, ¿por qué se llama criminalística si no estudia crímenes?
es simplemente un origen de la palabra. Es como la palabra macarrón, que originalmente significaba comida funeraria, pero ahora puedes comer macarrones afuera de las funerarias o donde tú quieras. Recuerda que una palabra puede tener una raíz y una definición moderna que no corresponden del todo. La otra cosa que te estarás preguntando es ¿cómo se hace eso de estudiar un hecho que no es un delito? Bueno, aquí te viene un ejemplo muy tonto pero bastante claro. Imagina que tienes dos perritos, uno blanco y uno negro. Llegas a tu casa y ves una almohada toda deshilachada con el relleno por todos lados en el suelo. Y lo único que estarás pensando, ¿cuál de ustedes dos perros fue el que hizo esto? Aquí es donde comenzarás a usar la criminalística para estudiar este hecho y saber quién fue. Lo primero que haces es revisar tu primer indicio, el relleno de almohada. Está húmedo, lo que apoya tu idea de que pudo ser uno de los perros, pues podría ser saliva, pero aún así no sabes cuál de los dos fue. Luego ves tu funda de almohada y ves que está llena de pelos blancos y negros por igual. Esto no te ayuda mucho. Ambos perros viven en la misma casa, entonces es natural que estén en contacto con la funda de almohada. Te relacionan los perritos con el lugar y con un objeto, pero no con la conducta, entonces lo vamos a descartar por ahora. Finalmente vamos a revisar a los sospechosos directamente. Ves a tu perro negro y no tiene nada, pero el perro blanco en su hocico tiene restos de relleno de almohada y entre sus garras tiene un hilo del mismo color que la funda de almohada. Así es que tenemos elementos que relacionaron al perro blanco con la conducta, y pues tenemos a un posible responsable del hecho. Si te das cuenta que un perro rasgue una almohada no es un delito, y el perro no se verá en la cárcel, pero sin ningún problema la criminalística te ayuda a estudiar este hecho. Por supuesto, en una investigación real, las ciencias forenses son las que van a apoyar para dar elementos más objetivos y más sólidos. En México, desafortunadamente, hay un aire muy tenso en la criminalística. Hay autores que se consideran casi celebridades y que a mucha gente no les gusta que cuestionen. Pero recuerden que la ciencia no se trata de pertenecer a un grupo selecto de personas que tienen la razón o que definen las cosas, sino de avanzar en conjunto para hacer mejor ciencia cada vez. Algunos de estos autores se habían planteado que existen 7 preguntas de oro de la criminalística, pero de acuerdo a la actualización solo tenemos en cuenta 6. Además de que está muy ridículo eso de preguntas de oro, solo son preguntas básicas. Pero bueno, las preguntas son ¿qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y con qué? La pregunta ¿por qué? Sería la 7ª pregunta de oro de la criminalística. Sin embargo, actualmente sabemos que esta ciencia no la responde. Verás, la criminalística no es una ciencia de la conducta que pueda descifrar si fue un arranque de celos, que si se odiaban desde hace años. Esto no le importa a esta ciencia. La ciencia que estudia esto es la criminología, que es una ciencia de la conducta que se apoya de un grupo diferente de ciencias forenses: la psicología forense, la antropología social y la economía, por ejemplo. Esta ciencia de la conducta sí se va a preguntar por qué suceden las cosas, busca un motivo detrás de cometer un delito, se pregunta qué cosas en la sociedad han impulsado a un delincuente a cometer un delito, e incluso responde preguntas como en qué zona geográfica y en qué época del año es más frecuente que ocurra un delito. Ya que sabemos qué son la criminalística, la criminología y las ciencias forenses, ahora sí, ¿qué es esa cosa llamada ciencia forense? Es un campo de conocimiento nuevo que incluso las personas en lo forense llegan a confundir con criminalística. Y la diferencia principal es que, en comparación con las demás disciplinas forenses, la ciencia forense es la única cuyo objeto de estudio principal es el delito. ¿A qué me refiero con esto? ¿Que ellas demás no estudian delitos? Pues no. ¿Te acuerdas que te dije que el médico forense primero estudió medicina y luego medicina forense? Bueno, está claro que la medicina no estudia delitos. Y la medicina forense tampoco estudia delitos, de hecho. Estudia alteraciones anatómicas y fisiológicas en un ser humano vivo o muerto que se pudieran relacionar a un delito o no. La criminalística estudia hechos que podrían ser delitos o no ser delitos también. Y la criminología estudia la conducta humana y qué lo impulsa a cometer un delito. Pero la ciencia forense es la única que se encarga de estudiar el delito desde todas sus perspectivas. Quienes estudiamos ciencia forense, estudiamos gran parte de la labor de las demás disciplinas forenses, pero solo en su labor forense. Una concepción muy equivocada es que creen que la ciencia forense pretende reemplazar a todas las demás áreas forenses. Un científico forense nunca podría ser lo mismo que un médico con sus 17 años de licenciatura más especialidad. Y lo mismo contra las demás disciplinas forenses. Pero lo mismo se aplica a la inversa. Un médico forense nunca podría ser lo que un científico forense, porque estudiamos cosas diferentes. Por supuesto, alguien que estudió 2 carreras pues tiene un rango más amplio, pero el punto es que nunca se podrá concentrar toda la labor forense en una sola persona. Eso es imposible. Esto es un trabajo en colaboración y en equipo con el objetivo de conseguir justicia y esclarecer un hecho. No estamos en competencia, no nos queremos traicionar y no nos queremos reemplazar. Esto no es una telenovela donde queramos dominar al mundo forense. Quiero dominarlo, hacerlo mío, aunque luego me aburra y me estorbe y llegue a odiarlo.
A las y los científicos forenses muchas veces se nos llama generalistas. Mientras que en la química forense se ultra especializan en su área de conocimiento, en la ciencia forense damos por la vida aprendiendo un poco de medicina, un poco de derecho, un poco de fotografía y de psicología. Nos tienen en la visión de que el que mucho abarca poco aprieta. Y esto tiene algo de verdad. Sí aprendemos un poco de todo, pero como ya dije antes, esto es únicamente para conocer cómo estudiar el delito desde diferentes perspectivas. No se busca reemplazar a ningún perito o grupo de peritos. Una función muy importante de la ciencia forense es actuar como mensajera y traductora entre las disciplinas forenses. Y si lo piensas, es muy claro por qué requerimos de un traductor. Por ejemplo, la medicina y la entomología forense son muy expertas, pero solo en su especialidad. Te aseguro que un médico forense no conoce todos los estadios de vida de una mosca y que el entomólogo forense tampoco sabrá interpretar todo hallazgo de una necropsia. Pero bueno, al menos ambas son ciencias biológicas, pero luego tienen que reportar a un especialista en derecho. Y no solo eso, también recibe estudios en psicología, en contaduría, en arquitectura, en cómputo, en fotografía y muchas áreas que no tienen nada que ver entre sí. Y todo esto mientras se decidió especializar en derecho. Está claro que en algún momento puede haber alguna confusión. Es aquí donde el científico forense generalista hace su mejor desempeño, pues conoce muy bien lo que está haciendo cada especialidad particularmente y lo puede relacionar entre ello. Pero no somos menos traductores. Tenemos esta parte generalista, pero también tenemos nuestra propia especialización muy distinta. Somos las personas con la visión más amplia de cómo estudiar un delito. Podemos estudiar desde la perspectiva de un caso particular hasta una perspectiva mucho más amplia a nivel sociedad. Y por lo tanto tenemos un panorama más amplio para poder dirigir una investigación. En el futuro habrá un video de cómo opera la ciencia forense para que tengan esto más claro. Entonces, un pequeño resumen. La criminalística estudia hechos. La criminología estudia la conducta humana en el contexto de los delitos. Las ciencias forenses de la conducta van a apoyar a la criminología, y las demás ciencias forenses a la criminalística, al igual que las técnicas, oficios y artes forenses. La medicina forense es una de las ciencias forenses que apoya a la criminalística, y a veces a la criminología también. Y la ciencia forense es una especialización para estudiar el delito desde todos sus ámbitos. Y para entenderlo desde todas sus perspectivas tenemos que indagar un poco dentro de las demás ciencias. Podemos ver que hay conocimientos que no tienen nada que ver uno con otro, como biología, arquitectura de fotografía y contaduría. Sin embargo, todos tienen algo en común. En el ámbito forense, su fin último va a ser estudiar algo que es parte de un delito. El delito es el punto en el que convergen todas las ciencias forenses, y es por esto que la ciencia forense, la que se para directamente en el delito, es la adecuada para poder crear puentes entre las disciplinas forenses y que nos entendamos mejor. Y tras recorrer y conectar a las demás ciencias forenses, su fin último será generar la verdad científica de un hecho. Incluso puede llegar un poco más de este. Con apoyo de la criminología puede llegar a estudiar el fenómeno delictivo en un punto de vista mucho más amplio, generar conocimiento desde panoramas muy específicos a muy amplios y con esto generar información que puede servir para crear políticas públicas y reformar nuestro sistema de justicia. Desafortunadamente este modelo no es lo que ocurre en la realidad. Tan solo en México, la primera generación de egresados de la licenciatura en ciencia forense de la UNAM egresó en el 2017, hace menos de 4 años. Y al ser un campo tan nuevo, las instituciones no nos han dado un lugar adecuado. La mayoría de los empleos que se nos ofrecen son en puestos de policía, de perito o en consultorías que no tienen nada que ver con lo que hacemos en la ciencia forense. O se espera que nos especialicemos en un área de las clásicas en lugar de continuar sobre nuestra área nueva. Son una mínima parte de las personas egresadas quienes sí laboran como científicos y científicas forenses. Y esto parece ser un reflejo de una resistencia a modificar la organización de nuestras instituciones. Esto lo comentamos simplemente para felicitar a algunas instituciones que sabemos que modificaron ya su organización e hicieron un lugar para la ciencia forense y su nueva especialización tan única. Pero también para hacer un llamado a las demás instituciones, que son la mayoría, les pedimos que revisen seriamente la actualización en la investigación delictiva, porque personalmente me parece ridículo que en un país con índices delictivos tan altos no hayan empleos para las pocas personas que tenemos una especialización directa en el estudio de los delitos. Muchas gracias por ver este video y si llegaste hasta aquí. Si te gustó, suscríbete a nuestro canal y sigue nuestras redes sociales. Adiós.